Ahora sí, chicos, bienvenidos un día más, una semana más a Fisiolution, vuestro canal de fisioterapia, salud y bienestar. Y hoy venimos con un directo que espero que os guste mucho y vamos a hablar de qué no hacer cuando uno tiene una tendinitis en el hombro. Sí, esa polea que funciona todos los días a tiempo completo. Vamos a ver qué se puede hacer, qué no se debe hacer y os voy a hacer una rutina de ejercicios que en caso de que tengáis tendinitis os va a venir tremendamente bien. Así que sin más dilación, bienvenido a todos, bienvenidos a una nueva serie en el 2024 que vamos a hacer un montón de directos, un montón de cosas que os van a encantar y nos vamos a poner con ello ya, con permiso del pollo. ¿Qué pasa, chicos? Bienvenidos, bienvenidos. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¡Feliz 2024 a todo el mundo con esta configuración! Espero que estéis bien, que hayáis entrado bien en ese 2024, que sea un año que vaya a venir bien a todos, que nos esforcemos por tener buena salud, que nos esforcemos por hacer bien las cosas, porque yo creo que puede ser un año muy especial para todos si nos lo tomamos con positividad, con trabajo y esfuerzo y constancia. Hoy vamos a hablar, el vídeo nos habla de tendinitis de hombro. ¿Qué podemos hacer cuando sufrimos una tendinitis de hombro y qué no podemos hacer? Vamos a poner, digamos, como ejemplo, una tendinitis en el supraespinoso, un músculo que, me voy a quitar esto para que podáis ir echando un vistazo. Un músculo, bueno, como estoy del turrón, me he comido unos buenos turronitos, un buen corderito, y claro, pues esto está como está. Esto está como está, chicos. Así que mirad, chicos, supraespinoso, me pongo aquí, viene de la fosa supraescapular, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Aquí, pasa por debajo del acromion y se inserta en el brazo. Hace una ABD y hace una rotación externa. ¿Por qué pongo de ejemplo este tendón? Porque es uno de los que más se lesionan dentro del manguito del rotador y es lo que más veo en clínica, sobre todo, con mucha diferencia. También se puede romper un subescapular, se puede hacer daño un subescapular, se puede hacer daño una tendinitis del infraespinoso, puedes tener varias tendinitis del manguito de lo que es el bíceps, puedes tener problemas en el hombro de muchos tendones, pero vamos a poner ese para que nos fijemos y podamos trabajar sobre un escenario marco, ¿de acuerdo? Que se dice. Entonces, el supraespinoso, como os digo, es un músculo que viene de aquí atrás, pasa por aquí y se inserta aquí, y hace un movimiento de abducción, ¿de acuerdo? Nos ayuda un poquito a abducción y hace esta rotación externa. Entonces, un test muy sencillo que podéis realizar para saber si vuestro supraespinoso está mal, o también podéis testar prácticamente el infraespinoso, así el manguito del rotador, es hacer el test de Hopp. El test de Hopp básicamente es, ponemos el brazo hacia adelante, ponemos el pulgar hacia abajo, y una vez que tenemos ese pulgar hacia abajo, alguien nos tiene que resistir, o nosotros con nuestra propia mano, este movimiento. Si aparece dolor en este movimiento, quiere decir que hay una inflamación posible en el supraespinoso. Si aparece debilidad en este movimiento hacia arriba resistido, puede ser que el manguito, lo que es el tendón del supraespinoso, esté roto o parcialmente roto. Hay muchos test, ¿de acuerdo?, con los que podéis determinar qué tipo de estructura está dañada, pero ahora mismo nos tenemos que fijar en el supraespinoso, que es el tendón que vamos a coger como referencia, que está aquí. Entonces, he hecho un test rápido para saber, lo suyo sería identificarlo con una ecografía, con una resonancia, con un diagnóstico médico, qué cosas podemos hacer cuando tenemos tendinitis y qué cosas no podemos hacer. Mirad, cuando tenemos una tendinitis, lo primero que hay que hacer cuando uno sufre mucho dolor es aplicar hielo. ¿De acuerdo? Aplicar hielo. ¿Cuántas veces? Donde duele, en la capa donde duela. No hay que meterse en el vientre muscular, sino en el punto donde duele. En esta porción es en la cara anterior lateral por donde empieza a doler, ¿de acuerdo? Te limita el movimiento de coger cosas, te limita a la hora de hacer el cambio de marchas, de conducir, de coger algo, de coger peso, de subir el brazo, ¿vale? En ese arco de movimiento en el que a veces roza con el acromion entre los 60 grados y los 120 grados. Empieza a doler por aquí deja de doler y aparece solo el dolor en esa ventana, en ese arco de movimiento que se llama. Entonces, lo primero que podéis hacer es todos los días, 3-4 veces al día,
17, 8 minutos de hielo, ¿de acuerdo? Podemos llegar hasta 15 máximo, a veces como es una región pequeñita podemos hacer un hielo entre 8 o 10 minutos y nos viene tremendamente bien y eso nos va a ayudar a desinflamar y a generar una analgesia, ¿de acuerdo? Esa es la primera cosa que podéis hacer. ¿Qué no podéis hacer? Todo aquello que os ha generado el problema. Quiero decir, me viene a la clínica gente que juega al pádel, tienes que parar el pádel. Gente que efectivamente trabaja con su hombro de una manera todo el rato gestionando pesos. Si quieres quitarse la tendinitis, tienes que parar de hacer ese movimiento hasta que te recuperes, ¿de acuerdo? No seguir haciendo aquello que te ha causado el problema. Si no sabes cuál es el problema, pues bueno, empezaríamos con el hielo. Ahora vamos a seguir con las cosas qué podemos hacer, ¿de acuerdo? Cuando hablamos del dolor en ese supraespinoso, una de las cosas que podemos empezar a hacer es una rutina de ejercicios, rutina de preparación, rutina de movilidad, rutina de reforzar ese músculo y acabar con unos estiramientos. Y os voy a ir diciendo cosas que podemos hacer y cosas que no podemos hacer. Entonces, el primer gesto que podríamos hacer ante un supraespinoso inflamado, un tendón del supraespinoso inflamado, es aplicar un poquito de calor en la estructura. Y vosotros decís, si me acabas de decir frío, ya, pero vamos a empezar a moverlo. Entonces, 5 minutos de calor suave para que la movilidad luego con los movimientos que vamos a hacer empiecen a ser más para flexibilizar, incluso generar un poco de analgesia con ese calor, está indicado. Estos ejercicios que os estoy proponiendo no se pueden hacer con un dolor muy agudo. ¿Qué es un dolor muy agudo? Estornudo y me duele, estoy quieto y me duele. Cuando estás así de dolorido, hay que ir al médico, hay que tomar alguna medicación que te baje el dolor y trabajar con hielo. Cuando ya estás en una fase en la que no tienes dolor continuo y puedes mover el dolor, puedes mover el brazo aunque te duele un poco, lo que vamos a originar es movilidad, tonicidad y estiramiento. Y qué mejor que calentar un poquito una manta eléctrica, una bolsa de agua caliente, una lámpara de calor, lo que tú quieras, en el hombro durante 5 minutitos, 5 o 7 minutitos, un poco de calor. Una vez que hemos hecho eso, ya sabéis que a mí me gusta apoyarme en cremitas de calidad, Fisiocrem, que nos ayuda, bueno, a tener un alivio inmediato de nuestros músculos y ligamentos. Con un poquito de crema lo que quiero es que hagáis un masaje por la zona durante 3-5 minutos. Mirad, el masaje en el otro hombro, no nos reventemos el otro hombro para poder salvar este. Nos cogemos el codito y vamos haciendo unos círculos hacia adentro muy suaves y círculos hacia afuera muy suaves, como estáis viendo, relajado, suavecito. Lo que estamos haciendo es venciendo esa resistencia dinámica que tiene el músculo al principio, la piel, en moverse. Ya le hemos metido calor, ya se ha vuelto más flexible y ahora lo que vamos a hacer es durante estos 3-5 minutos decirle al músculo que se caliente, que nos deje pasar, que vamos a movilizarlo. Lo veis bien en esta camarita, ¿verdad? Como meto incluso el pulpejito de los dedos, ¿vale? Puedes atacar con tus dedos por diferentes estructuras, llegando a tocar el supraespinoso. Supraespinoso, como os he dicho, viene encima de lo que es la espina de la escápula y pasa por aquí, debajo del acromion y se inserta en el hombro, haciendo una rotación externa. Entonces, podemos empezar a hacer ese masaje, por ejemplo, 2-3 minutos en todo lo que es el hombro y luego otros 2 minutitos en lo que es el vientre del supraespinoso, que estáis viendo cómo estoy metiendo aquí los dedos y lo bien que va, ¿vale? Entonces, esa sería la primera fase. Esto tú lo haces mañana y tarde, cuando tienes una tendinitis, no aguda, sino en la que ya te puedes empezar a mover, y te digo yo que esto en 15-20 días lo tienes muy solucionado. Si encima haces tratamiento de fisioterapia, bueno, apaga y vámonos, te va a venir tremendamente bien. Así que venga, vamos a seguir con estos ejercicios que os he prometido, y ya que hemos hecho estos ejercicios hay que hacerlos, como he dicho, no es en un día, esto se hace durante las 6 primeras 8 semanas para solucionar el problema de tendinitis. Un tendón inflamado es algo que se mueve en el tiempo en torno a ese mes y medio. Una tendinosis puede llevar contigo años, meses, también puedes trabajar con ello así, ¿eh? Entonces, una de las primeras cosas que vamos a hacer es movilidad. Para hacer movilidad he preparado unos ejercicios súper sencillos que vamos a hacer durante un minutito. Necesitaremos luego también una pica, que habéis visto aquí, esta es mi azada, con esto es con lo que yo
pico la tierra y planto cebollas y tomates, y la he traído aquí para que me ayude, y vais a necesitar siempre un reloj cerca, un reloj donde podáis mirar, oye, mira, pues el tiempo empieza ahora, termina ahora. Nosotros lo vamos a hacer aproximadamente 1 minuto, y vamos a hacer un ejercicio con las manos pegadas, el Michael Jackson, ¿de acuerdo? De adelante a atrás, círculos, veo que lo estáis viendo bien en los 2 planos de la cámara, haciendo un buen arco de movimiento durante 30 segundos, llevamos 10, haciendo un buen arco. Si os duele haciendo el arco, hacerlo un poquito más despacio, ¿vale? 15, 16, 17, 18, manos pegadas al cuerpo, no queremos levantarlas, 19, 20, 21, cogiendo mucha amplitud de movimiento, 22, 23, 24, ya oiréis más de uno, crack, 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 por el hombro. Esos crujidos son tremendamente normales, chicos. Es algo que se tiene cuando los hombros y las articulaciones que rodean al hombro no están del todo bien, ¿vale? Vamos hacia adelante haciendo el Michael Jackson. ¿Por qué digo el Michael Jackson? Porque hay un movimiento que hace Michael Jackson haciendo una especie de cosa así que me hace mucha gracia y me gusta bautizar a mis ejercicios con cosas, pues bueno, que me saca una sonrisa, ¿eh? Vamos, ya se tienen que estar calentando. Antes lo hemos hecho hacia atrás, ahora va hacia adelante, haciendo una buena implicación de movilidad. Venga, vamos por 10, ya os he dicho, he contado unos 30 antes y vamos ahora por 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, venga, 10 más, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Si has hecho esto como yo, implicándotelo, ahora mismo tienes que tener los hombros medio fatigadillos. Tienes que tener una sensación como de ardor en los trapecios y sensación de que te has movido. Incluso empiezas un poco a hacer un poquito de sudar, ¿eh? Entonces, vamos a seguir ahora esta movilidad muy parecida durante 1 minuto y vamos a hacer el pollito, el baile del pollito. Vamos a poner nuestras manos y ahora sí que vamos a separar un poquito nuestros brazos haciendo una línea aproximada de 45 y todo lo que nos dé la movilidad nos vamos a ir adelante. 1, 2, 3, eso es, a este ritmo. Vamos a hacer 30 segundos hacia adelante y 30 segundos hacia atrás. Te invito a que lo hagas, te invito a que te pongas ahora mismo a hacerlo, ¿eh? Venga. Llevaremos unos 10 segundos, vamos a por 20 más. Eso es. Eso es. Vamos ahí. Vamos a hacer otros 10 segundos más, que llevaremos unos 20 segundos aproximado. Quien le dé mucha fatiga, recordar muy amplio todo lo que podamos. ¿Que puedes poco? Pues poco, aquí, despacito, como un pollito. ¿Que puedes mucho? Me subes bien los brazos, ¿vale? Terminamos con los últimos segunditos. Y vamos a cambiar el sentido del ejercicio, abriendo atrás. Eso es. Eso es. Abriendo bien atrás. Suave, no es fuerza, es movilidad. Esto nos va a permitir ahora hacer todos los ejercicios con un calentamiento. Si estamos haciendo un movimiento y nos duele, podemos hacer la mitad de tiempo o la mitad del arco. Hacerlo mucho más cortito, como veis, ¿vale? Simplemente lo que quiero es que se caliente esa articulación y que no nos pille ahora en un renuncio, que no nos diga el hombro que está frío y que no puede hacer nada, que vaya a empezar a doler. Y también, como he dicho antes, esta rutina de ejercicios que os he preparado es para la gente que puede hacerlos, que no está en un estado súper agudo en el que no puede dormir por la noche, no puede hacer absolutamente nada. Cuando uno está así, lo único que puedo hacer es literalmente intentar hacer los ejercicios y si les duele no hacerlos, medicarte y meter hielo, 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 hielo y hielo, que es el antiinflamatorio analgésico más natural que existe en esta vida. Y ya estamos. Si lo has hecho conmigo, tienes los hombritos ya
calentitos, los tienes preparados ya para lo que te pida el cuerpo. Por último, vamos a hacer un poquito de flexión guiada, porque hay veces que ese músculo está un poquito dañado y en ese arco de movilidad que os digo, que cuando pasas de 60 hasta 120 hay dolor. Entonces nos vamos a apoyar, siendo mi brazo derecho el malo, que pongo de ejemplo, vamos a hacer flexoextensión. Y vamos a hacerlo otra vez durante 1 minuto. Y esto es tan sencillo como coger una pica y ayudarnos. 1. Ahí. Haciendo un buen movimiento de balanceo. Podéis hacerlo durante 1 minuto o 30 veces, ¿de acuerdo? Lo que no tenéis que notar es que el músculo ha trabajado. Y 1 minutito, que mínimo, 1 minutito, ¿eh? Eso es, venga. De adelante a atrás. Estás moviendo en extensión el de atrás, en flexión el de delante, ¿eh? Entonces te estás llevando el movimiento, como lo veis, me pongo mirando aquí, llego hasta arriba. ¿Que llegas hasta aquí y hay dolor? Pues te quedas un poquito antes. ¿Que llegas hasta aquí arriba? Pues hasta aquí arriba, perfecto. ¿Por qué? Porque estamos haciendo un movimiento de escápula. La escápula es tremendamente importante para el movimiento del hombro. Muchos problemas que los que tenéis nacen en la escápula, en este hueso, empieza a moverse mal, el hombro se lleva toda la carga biodinámica, empieza a moverse fatal y acaba en un problema bestial de hombro. Por último, me pongo en este eje para que lo veáis por todos lados. Eso es. Movilidad, movilidad, movilidad. Y ya llevamos cerca de ese minutito con un ritmo lento, constante. Si tú quieres hacerlo más despacito, puedes hacerlo más despacito. Mucho más rápido no tiene sentido. Vamos a cambiar las tornas. Ahora, este brazo, que es el sano, empuja hacia atrás y se deja llevar el otro, haciendo un movimiento de extensión, como el que me recuerda como cuando vas en canoa, ¿verdad? Que vas ahí haciendo bumba, bumba. Pues es un poquito igual. El brazo bueno moviliza al malo. Este agarra, se está tranquilito, relajado, y este es el que lo empuja hacia atrás. ¿Que aquí duele? Nos quedamos un poquito antes, pero hacemos un movimiento de vaivén durante al menos 1 minuto. Que esas son las movilidades básicas a las que te tienes que enfrentar diariamente para que tu hombro esté sano. Nos queda otro movimiento, otro ejercicio de preparación. Sí que es cierto que aquí ayuda a tener una pierna adelantada. Antes no lo he dicho, antes lo he hecho así un poquito con las piernas paralelas. Ahora una pierna delante de la otra, adelantando, pues como veis va infinitamente mejor. Vamos ya cerca de ese minutito, en extensión, y va trabajando, como digo, mi brazo bueno, mi brazo malo, lo único que hace es relajarse, agarrar y disfrutar de la movilización. Venga. Bueno, otra cosa que tenemos que evitar, llegado a este minuto de extensión y a falta del siguiente ejercicio que se llama la mariposa, que vamos a trabajar la rotación. Una de las cosas que tenemos que evitar, gestos repetitivos. Ya lo he dicho antes, pero lo vuelvo a repetir, porque este vídeo se titula ¿Qué no hacer cuando tienes tendinitis? Pero me parece mucho más interesante mezclarlo con cosas que tienes que saber y cosas que no tienes que saber. Gestos repetitivos. Cuando uno tiene una tendinitis, a veces me vienen a la clínica y me dicen, tengo un dolor en el hombro, ¿qué haces? Nada, no juego al tenis, no juego al pádel, no tengo un trabajo físico, ¿no? Pero ¿por qué se hace daño un tendón? Gestos repetitivos de baja frecuencia multiplicado por miles de veces, ¿os suena el movimiento del ratón en una oficina? Hace que haya problemas de hombro, de tendones en la mano, de tendones en el codo, de tendones en el cuello, en todos lados. Entonces, los gestos repetitivos miles de veces es algo que tenemos que tener terminalmente ajustado en nuestra vida. Cambiar la angulación, ponerte un protector para que el brazo esté bien equilibrado, la silla, que estamos en una fábrica y tenemos que hacer un gesto muy repetido, intentar cambiar más arriba, más abajo, hablar con el jefe de personal para ver si puedes cambiar, hacer otro gesto repetitivo de otra cosa, porque ese tendón, si no, no se va a poner bueno, ¿de acuerdo? Entonces son cosas que tenemos que evitar. Vamos a trabajar el último ejercicio durante otro minutito, que se llama la mariposa. Digo, perdonar, el parabrisas. Lo llamaba la mariposa, pero lo he rebautizado el parabrisas porque me hacía más gracia. Entonces, es tan sencillo como nuestros brazos se van a flexionar. Uno 90 grados, va a bajar un poquito y el otro por arriba. Y lo que vamos a hacer es cerrar los brazos,
abrir lo que podamos. Pasa uno por arriba y luego por abajo, ¿vale? Me hizo la gracia porque hacía como la esta del parabrisas, antiguamente lo llamaba la mariposa. Hasta donde podamos. La rotación externa está tremendamente más limitada que la rotación interna de un brazo. ¿Por qué? Porque estamos protegidos, somos monos y vamos así. La única manera de hacernos daño en un hombro suele ser ABD, ¿de acuerdo? Y esa rotación externa que hace el hombro. Así es como mucha gente se le sale un hombro. Entonces, vamos a hacer un movimiento suave. Si tenemos dolor a la salida, porque tenemos una tendinitis del supraespinoso y el supraespinoso duele a la hora de activar ese tendón inflamado, lo hacemos más lento, más despacio, ¿de acuerdo? Con menos rotación externa, pero tenemos que empezar a hacer el juego de rotación interna, externa, porque vamos a hacer luego un trabajo de la musculatura que rota internamente. El supraespinoso, como he dicho, rota externamente y hace ABD. Pues vamos a tener que trabajar los antagonistas, los músculos que hacen el gesto contrario para poder regularizar nuestro hombro. Venga, seguimos ahí, seguimos abriendo, vamos un minuto, como veis podéis ir pivotando de lado a lado, simplemente como si estuvieseis espantando moscas encima de la comida, fuera, 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 fuera. Los codos bien pegados, muy importante, algo que tenemos que respetar es codo pegado. Si los levantamos empieza a haber otra biomecánica distinta en los hombros. Entonces, como os digo, un minutito haciendo ese parabrisas, esa mariposa, quitando las moscas de encima de la mesa. Venga. Otra cosa que no debes hacer cuando tienes tendinitis de hombro. Pensar que por sí solo se va a quitar. Yo no hago nada, tiro para adelante y por sí solo se va a quitar. No, eso es una creencia totalmente... Vamos terminando, 10 segundos más. Una creencia totalmente errónea. Lo que tenéis que conseguir es un buen diagnóstico. Si hay que medicar porque hay mucho dolor, se medica, y una buena rehabilitación. Un buen fisio que os lleve. Que hay, das una patada y te salen 5.000 fisios tremendamente buenos y especializados en hombros. Bueno, vamos a poner esto y vamos a seguir con los siguientes ejercicios. Ya hemos hecho la movilidad. Uy. Vamos a coger esto. Así. Aquí, perdonar el movimiento, que ya estamos a tope. Venga. Siguiente ejercicio que vamos a hacer. Ya hemos hecho la movilidad. Ya hemos hecho y vamos a necesitar pues una banda elástica, ¿vale? Una banda elástica que os va a venir estupendamente bien. Es un ejercicio que se llama excéntrico. Si tenemos mucho dolor deberíamos de empezar en isometría, un movimiento en el que hagamos una resistencia. Esto lo podéis poner en el pomo de la puerta y, si no, pues en una espaldera donde vosotros veáis. Es muy importante que esté más o menos al nivel del codo, ¿vale? Entonces, si tenemos mucho dolor, haríamos unas series de isometría. Isometría, como hemos dicho, el músculo que vamos a trabajar, voy a coger una toallita que necesitamos, el músculo que vamos a trabajar es rotador externo. Entonces, lo que vamos a hacer es una isometría, y es tan sencillo como hacer fuerza y quedarnos haciendo fuerza en rotación. La banda elástica tira en esa dirección, mi músculo tira en esa dirección. Ese sería el primer estadio que podríamos hacer. Pero tenemos que probar los ejercicios excéntricos, que es lo que realmente está demostrado científicamente que ayuda a recuperar las tendinitis, ¿vale? Entonces, los ejercicios excéntricos los voy a definir muy rápidamente con un ejemplo muy sencillo. Si vosotros cogéis una cerveza, ¿de acuerdo?, de la barra del bar o de la mesa, y os la lleváis a la boca, mi bíceps está haciendo una actividad concéntrica, ¿de acuerdo? Está haciendo una contracción concéntrica. Si la dejo encima de la barra, mi músculo se contrae, pero a favor de la elongación. Eso es un ejercicio excéntrico y es ideal para recuperar las tendinitis. En este caso nos va a venir muy bien para las tendinitis de supraespinosos rotadores externos. También el infraespinoso se trata prácticamente igual. Así que, para hacer los ejercicios excéntricos, ¿de acuerdo?, de supraespinoso, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a atar una banda elástica
que al principio deberá ser, tengo aquí varias bandas elásticas para que las veáis, porque una es tremendamente fuerte, que es la naranja, con esto se puede hacer muchísima resistencia, aguanta todo mi peso corporal prácticamente, otra media y otra que es muy suave. Tenéis que empezar por la suave y terminar con hasta un 70% de vuestra resistencia máxima RM. Entonces los excéntricos se pueden subir la intensidad una barbaridad en función de que no te duela y te sientan bien, ¿vale? ¿Cómo vamos a hacer un excéntrico? Muy sencillo, chicos. Vamos a hacer una toalla para pegar bien el brazo y que no se separe. Una toalla siempre de control. Si yo separo, ¡wop!, se cae la toalla. Entonces siempre vais a tener ahí el feedback de que tenéis el brazo apoyado. Para hacer un excéntrico, ¿de acuerdo? Lo que vamos a hacer es, esto sería concéntrico. Nos queremos ahorrar esa fase. Vamos a hacerlo 2 series de 10, ¿de acuerdo? Tan sencillo como cojo, hay tensión, mi brazo está relajado, con mi brazo bueno voy a empujar hacia afuera, hasta donde no haya dolor, si hay dolor un poquito antes, aguanto ahí y dejo caer. Lentamente, 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 lentamente. Eso sería una. Vamos a hacer 8, 2 de 10. 2. Empuja mi mano buena, la otra no hace absolutamente nada. Coge tensión, se relaja. 3. Relajamos un poquito, incluso la mano, no lo hacemos a una velocidad que nos sintamos bien. Rotación interna, aguantamos, rotación externa y dejamos caer, dejamos la cerveza en la mesa, como os he explicado antes. Cogemos, rotación interna, aguantamos, dejamos caer lentamente, 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 lentamente. Vamos por 4, vamos a hacer 8, venga, 5, aguantamos un pequeño segundo. Y tiene que ser un movimiento constante, lento, suave. Vamos por la 6ª. Estás haciendo esto como yo, ya se te está calentando el músculo, ya notas que te está haciendo. 7ª, aguantas un segundo y dejas caer, nada de ir dando golpes, nada de ir soltando poco a poco y dando golpes. Vamos por la 8ª. Dejamos caer, suave, 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 suave. ¿Por qué tiene que ser un movimiento lento, constante, sin fluctuaciones? Porque todas las fluctuaciones, todo lo que sea balístico, se lo va a comer el tendón, ¿vale? Muchos problemas de tendones vienen por diferentes causas, pero muchas veces el músculo no está entrenado y lo que hace es soportar toda la tensión el tendón. Por eso se enferma, ¿vale? Como yo siempre digo, una buena tonicidad hace que los tendones estén sanos. Cuando uno tiene demasiada tonicidad o demasiados esfuerzos o por contra no hace nada, es cuando empieza a sufrir tendinitis. Tendinitis que nos lleva a tendinosis, que es la inflamación del tendón en un espacio temporal más allá del mes, 2 meses, 3 meses, 1 año. Se empieza a desconfigurar el tendón y eso es tremendamente complicado. Vamos a seguir por la segunda tanda para esos ejercicios excéntricos del supraespinoso que pertenece al manguito del rotador. En caso de que tú tuvieses el subescapular, que es un rotador interno, deberías de hacerlo al revés, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, vamos a coger nuestra banda elástica, como veis, cogiéndola con la manita. Lo dejamos que salga entre el tercer y el cuarto dedo, para estar cómodos y que, bueno, no te tire ni por arriba ni por abajo. Vamos a dar un pasito y mi brazo tiene que estar tremendamente pegado a mi cuerpo, ahí. Ya hay un poquito de tensión, ¿veis? No está aquí muerta la banda elástica. Y ahora con mi mano izquierda guiamos hasta donde no haya dolor y nos permita el brazo. Despacito, volvemos. 1, 2, 3, seguimos. 4, mientras hago esto, me dicen mucho mis compañeros de edición que tengo que decir más que os suscribáis, que os tengo que decir más que os suscribáis, que activéis la campanita, que recomendéis nuestros vídeos, que nos viene muy bien y que lo digo poco. Yo cuento con que sois tremendamente fieles, que estáis todos suscritos los que estáis viendo este vídeo ahora mismo, y si no, al que le duele el hombro, pues se lo envías. Debemos llevar unas 7, vamos a hacer 2 más, podemos hacer entre 8 y 10, entre 8 y 12,
entre 2 y 3 series. Esta es la segunda serie. Recordar, abrimos que no haya dolor, aguantamos un segundo, fuerte, tenso, bien y muy lento. Te diría que cuanto más lento mejor, sin pasarnos, ¿de acuerdo? Quiere decir, nada de hacer esto y nada de ir a esta velocidad, no, apenas tiene sentido, aunque así pues genera una fatiga del músculo tremenda, ¿vale? Entonces, algo lento, suave, de ida y de venida y que te vaya sentando bien. Ejercicios excéntricos, 2 series, como he dicho, de 10, 12 repeticiones. Hemos hecho 8, ahora nos hemos ido a 10, 12. Vamos a seguir ahora con unos ejercicios de abducción, ¿de acuerdo? Hemos dicho que el músculo hace una ABD. Esto es ABD y esto es ADD. Entonces, ¿cómo hacemos este ejercicio para que podamos hacerlo bien? Bien, yo te propongo lo siguiente, se puede hacer de varias maneras, ¿eh? Te propongo que hagas un nudo en tu goma elástica, abras la puerta, lo eches al suelo y cierres la puerta. Así ya vas a tener este vector de ataque. ¿Entendéis lo que acabo de decir? Hacéis un nudo, abrís la puerta, dejas caer la banda elástica, cerráis la puerta y va a hacer tope el nudo y así vais a poder trabajar el ejercicio que os propongo. Yo en este caso, como tengo una estupenda espaldera, pues bueno, pues lo voy a hacer aquí. No me hace falta irme a la puerta. Vamos a hacer un nudo simple, ¿eh? Siempre os diré que hagáis 2 nudos, perdonadme que no lo he dicho, pero siempre 2 nudos para que no salga volando. Esto a veces sale volando y acaba ¡bum! Y te pegas el susto. Entonces, para hacer ABD hay varias maneras de hacerlo. Tienes que ayudarte con la otra mano. Entonces, no vamos a hacer un ABD puro, sino que vamos a adelantar un poco en flexión el brazo. Y es tan sencillo como levanto con el otro brazo y dejo caer, 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 dejo caer. Me ayudo con el otro brazo, dejo caer, 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 dejo caer. Me ayudo con el otro, ahora os digo otras formas de hacerlo, ¿eh? Y dejo caer, y dejo caer, y dejo caer, y dejo caer. El brazo no va totalmente paralelo porque no nos da para hacer el movimiento. Ahí, me vale, estupendo. Los músculos, cuando decimos hace flexión, hace abducción, hace... Sí lo hace, pero en muchos grados. Es muy complicado la biomecánica. Tienes que ayudarte bien con este brazo, ¿de acuerdo? Otra que podríamos hacer, cogemos la pica y fijaros, voy a empujar todo con mi mano izquierda. Bajo con mi mano izquierda, suelto la pica y dejo caer. ¿Entendéis? He retirado el palo. El palo puedes dejarlo en su sitio, ¿eh? Cogéis, levantáis, estáis en ABD y relajáis la pica, la dejáis caer, 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 la dejáis caer. Trabajo con la pica, mi brazo derecho no hace nada, se deja llevar, dejamos caer, dejamos caer, dejamos caer, dejamos caer, dejamos caer, dejamos caer. Un excéntrico en ABD que va tremendamente bien cuando hay un problema de supraespinoso. Vamos con 2 más. Dejamos caer. Y lo que hemos dicho antes, chicos, si tenemos una movilidad hasta aquí que nos hace daño, que no nos permite, pues nos quedamos un poquito antes y dejamos caer, ¿vale? Varias maneras, como os digo, de hacerlos. Vamos a hacer otra ahora, que es tan sencilla como esto. Bueno, podéis respirar, podéis beberos un vasito de agua, entre sesión y sesión, relajaros un poquito, darle un besito al pollo. Podéis hacer lo que queráis, lo que tenéis que estar es a un ritmo de entrenamiento, por eso os digo, entre 2 y 3 sesiones de 8 y 10 o 12, habrá gente que haga 2 de 6 y no pueda más, y habrá gente que haga 3 de 10 y se quede silbando. ¿Por qué? Porque esté en un estado físico bien, pero tenéis una cosa en común, tanto unos como otros, una inflamación en vuestro tendón supraespinoso, y hay que tratarlo de esta manera, hagas más frecuencia, menos frecuencia. Cuando vayas haciendo diariamente, 2 veces al día lo puedes hacer, vas a empezar a notar a las 2-3 semanas que tienes que hacer más porque no te cuesta. Bien, pues ese es el momento de empezar a hacer más. Vamos con ese excéntrico de ABD, ¿de acuerdo? Y es lo siguiente, fijaros, cómo mola el ejercicio. Bueno, cómo mola el ejercicio, a ver, tampoco es la leche. Nos ayudamos con esta mano, hacemos aquí y dejamos caer. Subimos con esta mano, nos ayudamos aquí, ¿veis cómo giro?
desroto y dejo caer. Subo con la mano, esta no está haciendo nada, subo con el brazo bueno, ¿vale? Me ayuda a empujar, desroto y dejo caer en ABD. Tremendo ejercicio excéntrico. Nos vamos aquí, que al principio no estaba metiendo bien la torsión. Ahora sí, se me está pegando aquí el cable del micrófono. A esa velocidad, chicos, despacito. Muy bien, despacio, 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 despacio. No deis tirones. Si estáis dando tirones es que estáis con mucha tensión en la banda. Dar un pasito a la izquierda, aquí ya hay menos tensión, mucho más fácil. No hago tanta tensión en la banda elástica y es más fácil realizar ese movimiento. Estos ejercicios vienen bien para el hombro, sí o sí, porque tú puedes hacer el excéntrico en rotación interna, pero también puedes hacer el excéntrico en rotación externa, como hemos hecho antes, pero al revés. Y eso viene tremendamente bien para todo el hombro, para el equilibrio de hombro. Es más, cuando tengo gente con problemas de hombro, les pido que hagan los excéntricos en ambos sentidos, porque da mucha estabilidad al hombro, porque el movimiento lento, excéntrico, le viene muy bien a los tendones. Me pongo ya aquí para darle tensión a tope. Vamos a hacer las dos últimas. Ahí, 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 ahí. Y el que esté haciendo esto, bueno, ya está notando que esto no es un juego de niños, que esto se trabaja, el brazo trabaja. Eso es. Y estamos en la segunda fase de ese ejercicio de abducción en excéntrico, para el manguito del rotador. Para el siguiente ejercicio vamos a coger esta banda elástica, que es un poquito más tensa, más dura. ¿Por qué? Porque vamos a hacer un isométrico. Os he explicado que el tendón de supraespinoso hace rotación externa, esta rotación hacia allá, seguís mi dedo, y un ABD, ¿de acuerdo? En realidad haría, si nos quitan todos los músculos del cuerpo y lo dejan solo a él, haría algo así. Algo así haría, una rotación, no empezaría, no haría esto, o sea, quiero decir, haría algo complementario ahí. Es un músculo que se activa nada más a los 10, 15, 20 grados, cualquier movimiento que hagas de hombro lo estás activando y roza muchísimo contra el acromio. Con esto quiero decir también buen diagnóstico, una resonancia, una ecografía, todos los test traumatológicos que tienes que hacer para saber exactamente qué problemas de tendón, qué problemas de hombro tiene. Puede ser la bursa, puede ser el tendón, puede ser la cápsula, puede ser la articulación, puede ser todos los tendones que tenemos, puede ser un problema nervioso que acaba en el hombro y te piensas que es el hombro. Hay que hacer un buen diagnóstico, muy, muy, muy importante. Bueno, vamos a trabajar, como os digo, un elemento isométrico, que vamos a trabajarlo en rotación interna. ¿Por qué en rotación interna? Porque son los antagonistas. Y la musculatura antagonista, cuando la activas, la otra musculatura se tiene que relajar. Con esto quiero decir que si yo trabajo, voy a tener que hacerlo con el brazo izquierdo, ¿vale? Todo el mundo que dice, bueno, ahora te has cambiado de brazo, esto no vale, porque claro, y si yo tengo el brazo derecho debería hacerlo al mismo. Pasamos la tendinitis del brazo derecho, supraespinoso del brazo derecho, al izquierdo. Antes hemos hecho rotaciones externas, ahora vamos a hacer rotaciones internas. Entonces, una rotación interna en isometría nos va a venir tremendamente bien para desactivar un poquito el exceso de fuerza, ya que ya hemos trabajado la fuerza, ahora la estamos desactivando, luego lo estiraremos y luego haremos un ejercicio para relajarlo. Entonces, esta es la segunda fase. Del hombro derecho, claro, me tendría que poner aquí, chicos, por eso no quiero daros la espalda, por eso lo voy a hacer con lo que es el brazo izquierdo. Vamos a hacer algo tan sencillo como coger nuestra toalla. ¿Dónde está nuestra toalla? Aquí está. Pensaba que se la había comido el pollo. Pollo, tranquilo, ¿eh? Ponemos a la altura del codo la banda elástica en el pomo de la puerta. Vamos a coger y le vamos a dar tensión. Va a pasar entre el segundo y el tercer dedo o entre el tercer y el cuarto dedo. Y lo que vamos a hacer aquí es coger tensión y hacemos esto. Nos vamos a rotación interna, que hay una contracción, que notemos que estamos tirando, ahí, y vamos a contar, 1, 2, 3, 4, 5, relajamos.
Hacemos concéntrico y nos quedamos en una isometría. 1, 2, 3, 4, 5. Llevamos 2. Relaja. Vamos a por otra. 1, 2, 3, 4, 5. Esto lo tendríamos que hacer con el hombro derecho. Lo estoy haciendo aquí para no darle a la espalda, ¿vale? Vamos por la cuarta. 1, 2, 3, 4, 5. Trabajando rotación interna. Venga, vamos por la quinta. 1, 2, 3, 4, 5. Eso es. Como es un músculo que está sano, se le puede dar bastante tensión, ¿eh? 1, 2, 3, 4, 5. Relajamos. Otra vez. 1, 2, 3, 4, 5. Esta es la 7. Vamos a hacer 10. Le damos otra vez. 1, 2, 3, 4, 5. Relajamos y soltamos despacito, que no haya dolores. 1, 2, 3, 4, 5. La 9. Nos va a dar mucha estabilidad este ejercicio, ¿eh? Mucha estabilidad al hombro. Y además estamos trabajando rotadores internos, que son depresores de la cabeza del húmero, y nos va a ayudar a aumentar el espacio subacromial que hay, ¿de acuerdo? Entre el húmero y el acromion, a veces hay poco espacio, y cuando movemos nuestro hombro, se cizalla, roza el supraespinoso, el acromion contra el supraespinoso, y hace que esté inflamado, pues como digo yo, forever, ¿no? Entonces, bueno, pues entre la bursa, el tendón, el acromion, que es tipo 1, tipo 2, tipo 3, que puede estar inclinado hacia abajo, es lo más parecido a cuando vamos por la carretera y hay un puente, que el galibo, por lo menos en España se llama galibo, pone 3,40, que es lo que mide el puente. Pues si tú vas con un autobús que mide 3,43, ¿qué va a pasar? ¡Bruh! Se carga el techo, ¿no? Pues eso es lo que nos pasa muchas veces en el supraespinoso, que no hay espacio, tú lo mueves y claro, a fuerza de moverlo y de raspar el techo del autobús contra el puente, tenemos unas tendinitis alucinantes que no nos cura nadie y vuelven y vuelven y vuelven. ¿Hasta cuándo? Hasta que tenemos debilidad en el brazo porque se ha roto el tendón, literalmente. Vamos con la segunda fase de isometría, que os va a venir muy bien. Nos ponemos, como hemos dicho, con una toallita a la altura del codo. Todo tiene que estar a la altura del codito, ahí, con una tensión, y vamos a trabajar en isometría, sin movilidad, un poquito de concéntrico, pero en isometría. 1, 2, 3, 4, 5, aquí para que me veáis mejor en las dos cámaras. Relajamos. Vamos, 2, 1, 2, 3, 4, 5. ¿Te puedes contar hasta 10? Sí, puedes contar hasta 10. El otro día me decía un paciente, ¿y no lo puedo hacer más largo? Tú haz lo que veas. Lo que no quiero es que estés 3 minutos en una contracción isométrica, no tiene ningún sentido. 1, 2, 3, 4, 5. Relajamos despacito. Vamos por la cuarta. 1, 2, 3, 4, 5. Relajamos. 1, 2, 3, 4, 5. Relajamos despacito. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos por la sexta. 1, 2, 3, 4, 5. Séptima. Le damos otra vez. 2 más. 1, 2, 3, 4, 5. Eso es. 1, 2, 3, 4, 5. Y la última de regalo, para bajar los polvorones, para bajar el roscón de Reyes, para bajar esas comidas copiosas que se hacen en Navidad. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Esto adelgaza? Me decía un paciente. ¿Los ejercicios de hombro adelgazan? Digo, hombre, ¿qué más calorías? Entonces, todo el consumo calórico te lleva a perder peso corporal. Entonces, muchos ejercicios de hombro tienes que hacer. Para adelgazar bien tienes que trabajar las piernas que consumen mucha gasolina, pero sí, adelgazan, así que ya sabéis, no están diseñados para eso, pero oye. Ahora vamos a trabajar abducción en isometría. Es tan sencillo como ejercicio con banda elástica como con una toalla, que os voy a demostrar que se puede hacer, o con un balón también. Voy a coger un balón para que se vea más bonito. Aquí lo tenemos. Con un balón lo que vamos a hacer es tan sencillo como empujar el balón en esta dirección, cerrando la mano hacia nosotros. Entonces, para que sea más visual, primero lo voy a hacer con una banda elástica y luego lo voy a hacer con el balón, que es una isometría pura, ¿vale? Con una banda elástica nos valdría perfectamente a esta angulación, pero podemos atar también abajo
para generar un eje, ¿de acuerdo? Perdonar, debería ser un eje arriba, no un eje abajo. Entonces, vamos a hacerlo cogiendo la banda elástica que os he dicho antes, lo de abrir la puerta y cerrarla. Ahora vamos a hacer un nudo, vamos a abrir la puerta, son los efectos especiales, la echamos por encima y cerramos la puerta. ¡Plom! Entonces, cogemos, como a esta altura, a la altura de la cabeza, las puertas son más altas, ¿vale? Yo lo único que quiero es que haya una angulación. Hacemos dos nudos, que siempre digo uno, pero yo siempre hago dos, la pasamos por encima de la puerta y cerramos, plom, y así ya la tenemos. Entonces, chicos, lo que quiero que hagáis es que cojáis vuestra banda elástica, entre el segundo y el tercer dedo, entre el segundo y el tercero, puede salir por arriba, puede salir por abajo, cuestión de que te guste más de una manera o de otra, la puedes enrollar, y vamos a hacer lo siguiente. Aquí, recordar, es mi hombro derecho, estoy trabajando el izquierdo, ¿por qué? Porque si no estaría en la cámara así ahora mismo y no veríais mi bonito bigote. Venga, estamos aquí y hacemos hasta aquí, 1, 2, 3, 4, 5 y relajamos. Hacia adentro, 1, 2, 3, 4, 5 y relajamos. 2, vamos hasta 10. 1, 2, 3, 4, 5 y relajamos. Le damos otra vez. 1, 2, 3, 4, 5 y relajamos despacito. 1, 2, 3, 4, 5 y relajamos. Nos quedan 3. 1, 2, 3, 4, 5. Relajamos. 2, 1, 2, 3, 4, 5. Relajamos. Y otra vez. 1, 2, 3, 4, 5. Hemos terminado nuestra primera tanda de aducción en concéntrico isométrico que nos va a ayudar a relajar, aunque no lo creáis, la tensión que pueda haber de exceso en el supraespinoso y dar equilibrio a toda la articulación, porque muchas veces es un equilibrio. Rotadores internos, rotadores externos, el yin y el yang. No sé cómo decirlo, antero-posterior, los buenos y los malos, los de izquierdas y los de derecha, llamarlo X. Tiene que haber un equilibrio, si no, malo. Así que vamos a hacer esa segunda tanda. Eso sí, ahora ya vamos a pasar la tendinitis otra vez a nuestra zona derecha y podemos hacerlo con una palanca menor, ¿de acuerdo? Una palanca menor, que es con el brazo flexionado, como veis, estoy cogiendo mi balón entre lo que es el codito y vamos a apretar hacia adentro. 1, 2, 3, 4, 5, relajamos. Como digo, mi codo está apretando hacia mi tórax, ¿vale? Apretamos, lo estáis viendo bien aquí. 1, 2, 3, 4, 5. Eso es, ¿veis cómo se desforma incluso un poquito por aquí? 1, 2, 3, 4, 5. Relajando. Esto es como si se fuese a caer el balón porque pesa mucho y lo apretamos. 1, 2, 3, 4, 5. Movimiento en ADD. Perfecto, llevamos 3, 4. Vamos a hacer otras 4 más. 1, 2, 3, 4, 5. Muy bien, aducción. Otra vez más. 1, 2, 3, 4, 5. Nos faltan 2 más. Y otra vez en esa dirección, pegando el codo hacia nuestro cuerpo. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Qué estabilidad le estáis dando al hombro si estáis haciendo esta rutina? No me creo, vamos por la última. 1, 2, 3, 4, 5. No me creo que tú te pongas a hacer esto durante un mes, mes y medio, y luego haciéndote, pues tu hielito si tienes mucho dolor, tu calorcito si estás bien, haciendo tus estiramientos que te voy a enseñar ahora. No me creo que no mejores una barbaridad de tu tendinitis del supraespinoso. Y si la tienes en otro lado, ya haremos de otro lado, en rotación interna, en musculatura como el subescapular, sería lo inverso que estamos haciendo. Así que no te preocupes que ya lo haremos. Son ejercicios aún así que te van a dar mucha estabilidad en tu hombro, literalmente. Tenemos el canal lleno de vídeos con ejercicios de rutinas para tener hombros sanos, haz esto, haz lo otro. Entonces te animo a que lo veas, te animo a que te metas, pongas la palabra Physiolution, hombro, y te van a salir 7, 8 vídeos de haz esto para que no te duela el hombro, haz esto para poner fuerte el hombro, autodiagnóstico de hombro, qué hacer si tienes esta patología, que si tienes la otra. Te animo a que lo veas, ¿vale? Así que vamos ahora, después de esa rotación interna en isometría que hemos hecho, esa abducción en isometría que hemos hecho,
vamos a hacer una movilidad, ¿vale? Después de todo esto. La movilidad la vamos a hacer con una toalla, ¿vale? Una toallita, tenemos por aquí, madre mía, como tengo esta toalla destrozada. Esta toalla ha pasado por la lavadora, pues muchas veces. Una toalla, tal cual. Lo que no me gusta es que los pacientes que tienen una tendinitis piensen que no, otra cosa que no tienes que hacer, inmovilidad total. No, tengo una tendinitis, no muevo el brazo. No, es que hago así, ay. No. Si tú tienes una tendinitis muy aguda, coges hielo, te la pones y te estás 2 días con el brazo en cabestrillo. En cabestrillo, directamente te coges un cabestrillo, te coges una bufanda, un pañuelo y te pones aquí con tu bracito en cabestrillo, ¿vale? Y vas ahí con tu bracito durante 2 días aplicando hielo. Lo sacas para hacer un poquito de ejercicios pendulares que te voy a enseñar ahora, o para hacer estiramientos muy suaves. Pero nada de estar con el brazo así 2 semanas, 3 semanas, como veo alguno. No, oye, viene a la clínica, oye, que tengo una tendinitis, ¿vale? ¿Desde cuándo? 2 semanas. ¿Y cuánto tiempo llevas con el cabestrillo? 2 semanas. ¿Tú sabes la pérdida de fuerza muscular que estás originando? ¿Tú sabes el músculo que has perdido en esas 2 semanas? ¿Tú sabes lo mal que te viene realizar una inmovilización cuando se tiene esa tendinitis? Que tienes una fractura, pues te ponen un yeso, el hueso tiene que consolidar porque no se tiene que mover cuando hace el callo óseo. Pero una tendinitis no, 1 o 2 días y luego ya a correr y empezar a hacer lo que tu cuerpo te permita. Como tu cuerpo te permite estar haciendo estos ejercicios, por eso estás viendo este vídeo, ahora vamos a hacer un ejercicio de movilidad. Y lo vamos a hacer con los 2 brazos en 2 sentidos. Perdón, vamos a hacerlo de 2 maneras con los 2 brazos. Y va a ser tan sencillo, ahora sí que me voy a dar la vuelta. Pasamos la toalla por debajo, por detrás de la espalda, cruzándola. Y lo único que vamos a hacer es, primero con el bueno, vamos a hacer esto. A ver qué tal. Si nuestro hombro no nos da, porque nos da dolor levantarlo tanto, que se quede un poquito abajo. Pero vamos a tirar a ver hasta dónde sube el bueno. Mirar el mío hasta dónde sube. Estos son mis escápulas. Esto es el ángulo interno de mi escápula. Sube bastante. Casi me puedo tocar, pues te diría que T1 prácticamente llego. Me quedaré en T2, en T3. Fijaros. Mi hombro derecho está tocado. Mi supraespinoso está mal respecto al izquierdo. No tengo dolor todos los días, no tengo dolor cuando duermo, pero sí tengo dolor cuando juego a elementos de raqueta, me quedo con una cierta molestia en este hombro, ¿vale? Entonces, mirar todo lo que sube. Lo que tendremos que hacer es un vaivén, ¿vale? Ganando posición, quedándonos ahí, relajándonos, llevando los hombros delante, atrás, muy despacito, para ganar movilidad. Tirando para ganar movilidad. Fijaros, si gano movilidad con el bueno, ¿hasta dónde llegamos? O sea, una pasada. Estoy tocándome prácticamente, como veis, el cuellito. Bueno, pues eso lo vamos a hacer durante 1 o 2 minutos y vamos a ir ganando movilidad. El brazo izquierdo, en este caso, no hace nada, el derecho es el que tira y trabajamos esa rotación. Porque hay mucha gente que tiene problemas en el manguito del rotador y llevar la mano a la espalda es un suplicio. No les pasa ni de aquí. Tienen muchísimo dolor, tienen bursitis, tienen problema en el subescapular, en el infraespinoso, en el supraespinoso, tienen todo mal, ¿vale? Entonces, lo que no podemos hacer es no intentar el movimiento. Si tú tienes limitación llevando la mano a la espalda, lo que vamos a intentar es hacer este ejercicio. Y al principio vais a decir, esto me cuesta una barbaridad. Pero va a ser un indicativo de que estás evolucionando, de que estás mejor, de que te estás encontrando poquito a poco a mejor. Vamos con ello. Echamos la mano a la espalda, lo agarramos desde aquí abajo, desde lo que es donde la espalda pierde su noble nombre, las posaderas, y vamos a ir tirando poquito a poco, que solo llegamos hasta aquí y nos empieza a doler mucho, rebajamos un poquito, ese es el primer escalón. Nos quedamos ahí donde podamos, pero sin perder la rotación interna y llevar la mano a la espalda, muy importante. Siguiente paso, siguiente escalón hasta aquí. Aquí ya nos morimos de dolor, bueno, bajamos un poquito más y nos quedamos. Y así tenemos que ir avanzando día a día, durante 1 o 2 minutos podemos ir haciendo un poquito de vaivén, o directamente llegamos hasta el punto álgido, relajamos un poquito, aquí ya nos duele mucho, relajamos un poquito y nos quedamos ahí. Aseguramos con el otro brazo y nos quedamos ahí, dando de sí un poquito la estructura. ¿Por qué no puedes llegar hasta como he llegado con el otro, que me estoy quedando justamente pues bastante más abajo? Porque tengo inflamado el tendón, tengo inflamado mi hombro. Quiere decir que hay más volumen interno entre las capas, entre los tendones, entre la bursa, en todo hay más volumen, y cuando intentas girarlo es como
Tú coges un globo poco hinchado y lo giras por la mitad y haces 2 globos, y se quedan como esta gente que hace globoflexia, ¿vale? Pero si tú tienes un globo muy hinchado e intentas girarlo, no puedes girarlo. ¿Por qué? Porque hay mucho volumen. Pues eso es lo que pasa en las inflamaciones, que hay mucho volumen. Y este ejercicio quiero que lo hagáis para que no perdáis cola, para que no perdáis el movimiento, y os sirva de decir, oye, pues estoy mucho mejor, mira hasta dónde llego ahora, antes no llegaba. Es un ejercicio que quiero que hagáis para la comprobación, para el final. Bueno, por último, vamos a hacer unos ejercicios muy sencillos que son estiramientos, y vamos a hacer la rueda de hombro. La rueda de hombro se basa en hacer unos estiramientos de todo el manguito del rotador, de todos los músculos que pasan por el hombro. Para ello, lo voy a hacer con mi brazo izquierdo, que tengo aquí la espaldera, para apoyarme. ¿Y por qué lo llamo la rueda de hombro? O el reloj de hombro, o rueda de hombro, porque hace, pues todos los todos los ejes, todos los ángulos que hacen las manillas del reloj. Entonces vamos a empezar haciendo estos ejercicios, solo los voy a marcar, 2 series de 40 segundos. Los marco y vosotros los tenéis ahí para verlos cuando queráis. Entonces vamos a empezar con el brazo a 90 grados cruzándolo sobre el otro brazo, ¿de acuerdo? Y vamos a hacer aquí un estiramiento de todas las fibras posteriores. Estás estirando también el supraespinoso. Vamos a hacer unos 20, 30, 40 segundos, nunca menos de 20 segundos, porque lo que queremos es desactivar la contracción muscular. Para desactivar esa contracción muscular tenemos que darle al menos 20 segundos. Espero que me estéis oyendo bien, no le esté pegando trastazos a lo que es el micro. Una vez que hemos hecho 20 segundos, podemos empezar a subir un poquito para arriba. Quien tiene problemas de hombro, lo lleva fatal. Podemos saltarlo, ¿de acuerdo? ¿Qué quiere decir podemos saltarlo? Es subir unos grados e estirar la parte más de los músculos más bajas posterior, ¿de acuerdo? Una angulación. Entonces, lo que estaríamos aquí estirando, básicamente, pues romboides, se está estirando un poquito el dorsal, se está estirando un poquito redondos. Aquí, 20 segundos. Otros 20 segundos. Vamos a pasar la mano por detrás de nuestro hombro y vamos a tirar con el codo hacia atrás. Estiramiento de tríceps. Nos podemos apoyar, como veis, con mi bracito aquí. Podéis realizarlo también frente a una pared, apoyando el codo contra la pared y dejándoos caer hacia adelante. Sería un estiramiento, lo hago con la derecha para que lo veáis, de toda la musculatura de tríceps. La mano detrás del hombro. Aguantaremos 20 segunditos en esa porción. Una vez que hemos terminado nuestro estiramiento de tríceps, vamos a hacer bíceps. Vamos a hacer pectoral, fibras inferiores. Vamos a apoyar contra la pared la mano, vamos a ponerla orientada hacia atrás. Y una vez que estamos aquí, rotamos hacia la derecha y encontramos el estiramiento en nuestro pectoral, fibras más inferiores. También se está estirando pues parte del bíceps, antebrazo, se está estirando, pero bueno, esto es más para las fibras inferiores de lo que es el pectoral. 20 segunditos en esta posición, como veis hemos arrancado aquí, hemos ido aquí, hemos ido aquí, hemos ido aquí y estamos ahora en el siguiente, que es a 90 grados, mano hacia atrás, otra vez, mano puede fijar en el pectoral y tirar en rotación externa, en rotación derecha, siendo el izquierdo el que estamos estirando. Recordar que hemos cogido nuestra tendinitis del derecho y la hemos puesto en el izquierdo. Esto deberíais de hacerlo con los dos hombros, si tenéis mal los dos hombros. 2 series de 40 segundos cada estiramiento. Una vez que hemos hecho 40 segundos a este nivel, a 90 grados, vamos a bajar a unos 45 grados, vamos a apoyarnos en una pared, vamos a poner la mano siempre hacia atrás, la mano siempre hacia atrás, en este sentido, lo estáis viendo, y vamos a hacer el mismo gesto para estirar las fibras más superiores del pectoral. Aquí incluso a mí me está estirando todo lo que es el bíceps una barbaridad. Debo de tener un poquito de acortamiento. Como yo trabajo con la mano, pues es lógico tener un acortamiento. Vale, 20 segunditos, estupendo, muy bien. 20 mínimo, menos de 20 no hacéis nada, hasta 40 bien, 2 series, así lo tenéis tremendamente bien trabajado. Una vez que estamos aquí, vamos a hacer lo siguiente, me pongo aquí, mirad lo que hace mi mano, cruza hacia la otra cadera por detrás, ¿de acuerdo? ¿Lo estáis viendo? Vamos a coger mi otra mano y le vamos a ayudar a tirar a la vez que mi cuello se deja caer. Estamos haciendo un estiramiento de todas las fibras laterales, anteriores, del cuello y del hombro. ¿Sí? Perfecto. 20 segunditos.
Lo estáis viendo todos ahí bien. ¿Vale? Y desde aquí ya, pues poco veis, ¿eh? Por eso he puesto 2 cámaras hoy, porque quería que vieseis todos los ángulos del estiramiento. Mi brazo va en esa dirección y este le ayuda. Y mi cabeza va a la dirección contraria. Ahora vamos a hacer el mismo ejercicio, pero por delante. Mi brazo señala la cadera contraria y esta mano le ayuda y acompaña aquí. Hacemos así, aquí, y dejamos caer mi cabeza hacia la izquierda, estirando ya fibras de trapecio, se me está estirando aquí prácticamente, pues en función, si vas un poquito más adelante, más atrás, puedes meter incluso escalenos, puedes meter un poquito toda la musculatura del esternocleido, pero aquí se está estirando deltoides, se está estirando musculatura, bueno, pues que tiene que ver con la rotación, con la movilidad del hombro. Una vez que hemos llegado aquí, ¿a dónde llegamos? Pues al principio del reloj, otra vez 90 grados, mirando hacia la derecha y haciendo el estiramiento. Y haríamos 2 ruedas de hombro. Dos series de al menos 40 segundos. ¿Que solo puedes hacer una serie? Pues una serie, pero hay que hacerlo a diario. Recordad que cada ejercicio que hacemos no puede doler, por favor, no puede doler, no seáis bestias, no hagáis ahí ejercicios a lo bestia porque no puede doler. Por último, vamos a hacer un ejercicio que se llama pendular, para terminar. Por eso he puesto esta estupenda silla aquí, que vamos a utilizar para hacer un ejercicio pendular. Os podéis apoyar contra una pared, contra un mueble, contra lo que queráis. Os podéis apoyar. Pongo una silla porque muchas veces digo, una pared, bueno, es que yo no encuentro una pared para apoyarme porque tengo todo lleno de muebles, cosas muy raras me decís. Una silla, tan sencillo como pie que no va, hombro que va a trabajar, lo dejamos caer en esta línea, como lo estáis viendo en la proyección. Adelantamos el pie contrario, atrasamos el pie homolateral, nos dejamos caer un poquito, nos podemos apoyar, aquí yo me siento cómodo, dejamos caer y vamos a hacer un movimiento que se guía un poquito con el cuerpo y que el hombro no hace absolutamente nada, el brazo hace de péndulo. Vamos a hacer un minutito aquí. Adelante y atrás. Vamos a hacer un minutito, izquierda, vaya, derecha. He cogido una pesa de 1 kilo. Podéis coger 1 kilo de arroz, podéis coger 2 kilos de arroz, podéis cogerlo, el hombro está bien. Mientras no haya dolor, va a decoaptar, va a relajar la cápsula, va a hacer que un efecto sedación en el hombro que te va a venir muy bien, ¿de acuerdo? Una vez que hemos hecho adelante y atrás, haremos círculos a la izquierda, despacito, otro minuto, suavecito, relajado, os podéis poner hasta así de altos, podéis, cuanto más os echéis hacia adelante, el hombro pues hará más flexión, cuanto más os incorporéis, menos flexión, encontrar vuestro punto de anclaje en la que os sintáis cómodos, ¿de acuerdo? Pero siempre cómodos, ¿de acuerdo? Sin haceros daño en la espalda. Vamos a hacer otro minuto hacia afuera, rotación hacia el otro lado, agujas de reloj estoy haciendo, antes he hecho a lo contrario, e incluso podéis hacer 30 segundos, círculos pequeñitos y luego ampliarlos un poquito. Esto es una auténtica maravilla para terminar vuestros ejercicios de hombro cuando sufrís una tendinitis, que tengo pacientes de tendinitis en las clínicas, en las 3 clínicas que tenemos en Madrid, tenemos a patadas, trato todas las semanas tendinitis de hombro, y les va tremendamente bien, masaje, ondas de choque, diatermia, tratamiento diamagnético, la bomba diamagnética, tremendamente bien. Cuando me preguntáis, Víctor, ¿y yo cómo me trato? Buen diagnóstico, buen fisio, diatermia, bomba diamagnética, ondas de choque, buen ejercicio terapéutico. Se acabó el problema de las tendinitis. En la rodilla, en los hombros, en los tobillos, en los pies, en las manos, cualquier tendinitis, con un buen protocolo, en 1 mes, 2 meses, están, vamos, pero aniquiladas. No vuelven si se hacen bien las cosas, nunca. Siempre pueden volver, chicos, nunca digan nunca jamás. Pero si están controladas, es tremendamente difícil volver a caer y volver a hacerse daño. Así que, por último, chicos, solo deciros que dejéis los comentarios que vamos a contestar ahora, que muchas gracias por estar en este vídeo, que espero que te haya gustado, que es sobre las tendinitis de supraespinoso, tendinitis de hombro. Ya pondremos otros ejemplos, que le des al like, que te suscribas, y ahora lo que vamos a hacer es leer
comentarios. Vamos a leer comentarios y me vais a decir, pues qué tal todo. Yo voy a intentar solucionaros los problemas que vayamos viendo. Os voy a dar alguna noticia de la web que tengo para que todo esto quede apoyado por material escrito y más vídeos. Y voy a coger el pollo y vamos a ello. Así que, como siempre decimos, vamos a por ello y hasta la curación y más allá. ¡Vamos! Bueno, chicos, pues nada, aquí estamos. Vamos a leer comentarios rápidamente, la gente que le ha apetecido poner alguna cosita aquí. Y bueno, ante todo quería hablaros de nuestra web de Physiolution, en la que hemos hecho una búsqueda muy sencilla. Hemos puesto la palabra hombro, ¿de acuerdo? Y nos ha salido consejos, 10 consejos para el dolor de hombro, tremendamente interesante, ¿verdad? Cómo curar una calcificación de hombro, que también son cosas que vienen derivadas de, pues, de todas las patologías de hombro. 10 consejos para dolor de hombro, te contamos lo necesario. Son noticias muy parecidas, pero que damos pequeños matices y las vamos actualizando. Como veis, esta es del 22 y aquí una del 24. Es una revisión de la noticia, así que os animo a que la veáis. ¿Qué es un hombro congelado? Esas patologías de hombro que tenéis y que, bueno, que no sabéis muy bien lo que son. ¿Qué es la tendinitis de hombro? Bueno, pues noticia también antigua, pero que va tremendamente bien que os veáis. Podéis poner también la palabra tendinitis, como suena, tendinitis, y vais a tener, bueno, pues material que vais a poder ver que está bastante relacionado con, mirar, tendinitis del supraespinoso, ejercicios. Bien, pues voy a colgar esta URL en el chat para que lo veáis, porque aquí vais a ver un resumen de todo lo que he hecho en vídeos que hacíamos de 7-8 minutos, qué es la tendinitis, cómo es el tratamiento, qué es el manguito del rotador, la tendinitis, cómo se produce, por qué sucede. Ya os he dicho que son muchas cosas las que suceden a veces y que, bueno, pues ahí están, cada uno que analice los síntomas que nos dan para que lo veáis, el diagnóstico, cómo se hace, como hemos hablado aquí, de una ecografía, hemos hablado de una resonancia magnética y luego de los tratamientos, que decimos que no hay magia. Mira, esto me encanta, esto lo escribí yo. A todos los pacientes nos gusta ir al fisioterapeuta a tumbarnos en la camilla y a esperar que haya magia. Bueno, vamos a ver, la magia no existe. 8 o 10 semanas haciendo los ejercicios con buen tratamiento y veréis cómo esto empieza a ir tremendamente bien. Aquí tenemos a Pablo haciendo unos ejercicios que son tremendamente interesantes, en los que describimos los mismos ejercicios que hemos hecho hoy, ¿de acuerdo? Y vais a poder ver cómo se hacen de un lado o cómo se pueden hacer del otro, así que os animo a que os metáis en la web y que le echéis un vistazo. Bueno, vamos a ver aquí comentarios, chicos. Raquel Rincón 2024, hombre, un abrazo desde Burgos, grande Raquel, ahí espero que te hayas ido a tomarte algo por las Bernardas y por lo que es la catedral, claro que sí, por las llanas. Un abrazo, Raquel. Lina desde Argentina, muchas gracias por vernos. Tenemos aquí también a María Hoyos. Estoy tomando muchas pastillas para el dolor. Sí, claro, cuando hay mucho dolor hay que tomarlo, pero hay que hacer también un buen tratamiento y hay que hacer también un buen diagnóstico y unos buenos ejercicios terapéuticos, que son los que te propongo en este vídeo que he hecho y en este vídeo que te estoy enseñando. Tenemos aquí a Lina Aranda. Yo tengo dos sobrehuesos que están dañando el tendón, solo operar es la solución. Bueno, Lina Aranda seguramente nos esté hablando de un acromion en tipo 3, que es bastante complicado. Voy a ver si os puedo sacar aquí los tipos de acromion. Tipos de acromion. A ver si tenemos una. Aquí lo vemos, sí. Vamos a verlo en una fotito. Que os voy a sacar aquí de Google un momentito. Mira, ¿veis? Tipo 1, tipo 2, tipo 3. Entonces están en diferentes posiciones. En tipo 3, digamos que está anclado hacia abajo, como veis en este reborde óseo. Vamos a ver si podemos hacer aquí un aumento. Sí, efectivamente, pero se nos va. Vamos a hacer esto aquí, así. El tipo 3 es este que tengo aquí, y el problema viene con que aquí hay menos espacio y este hueso roza el supraespinazo que pasa por aquí. Entonces, si tienes eso, efectivamente es tremendamente complicado
el ponerse bien si no hay una cirugía, ¿de acuerdo? Entonces tendrás que hacer una buena cirugía, limpiar ese tipo 3, que mellen esta zonita que hay aquí y luego hacer una buena rehabilitación. Así que mucho ánimo. Nos dice Nancy Morales, una consulta, ¿estos ejercicios sirven para la epicondilitis? Pues no, hombre, para la epicondilitis tenemos otros ejercicios que son de codo. Te animo a que busques en nuestra web de ejercicios la palabra epicondilitis aquí en el buscador y te van a salir unos ejercicios para la epicondilitis que te van a venir tremendamente bien. Ahora, antes de terminar el directo, te los corto y te los pego, ¿de acuerdo, Nancy? Así que un besito. Ninoska, un habitual, claro que sí, un abracito desde Perú. ¿Qué pasa, guapa? ¿Qué tal ese 2024? Espero que genial, que no me entere yo que te doy la tinada, ¿eh? Y si no, me lo dices y te lo soluciono. Justo tengo una tendinitis en el hombro del manguito del rotador. Pues Silvia, te van a venir muy bien. Silvia Fernández nos dice que tiene esa tendinitis. Te va a venir tremendamente bien revisar todos estos ejercicios que os pongo. Por ejemplo, aquí tenemos una rutina de ejercicio que puedes hacer para tener los hombros sanos. Cuando uno no quiere sufrir tendinitis o los tiene sanos, puede hacer este tipo de ejercicios que le va a venir tremendamente bien. Aquí tenemos a Pablo, que hizo muchos ejercicios en el canal de dolores de hombro. Más cositas, más cositas. Biblioteca, hola, buenos días desde México. Pues hola, buenos días. Y Silvia también nos saluda desde Argentina. Y Gido también nos dice hola desde Chile. Ayuda a la sinovitis. Bueno, la sinovitis básicamente habla de una inflamación de la articulación por dentro. Entonces, todos los movimientos pendulares que hemos realizado, pues te podían venir muy bien. También te podría venir muy bien el hielo que hemos utilizado al principio. Y los ejercicios de estiramiento muy suaves, ¿de acuerdo? Hay que ver dónde está esa sinovitis, en qué articulación, entiendo que es en el hombro, pues hay que ver qué lo está causando, porque quiere decir que se ha aumentado el líquido sinovial, no hay espacio por el volumen que os he comentado antes, no hay volumen, como hay mucho volumen no puedes mover bien el brazo y por eso duele. Así que los ejercicios de hielo y estiramiento y pendulares son los que deberías de hacer, ¿de acuerdo, Gido? María de los Ángeles, saludos desde Monterrey, muy bien. Y luego tenemos aquí Raquel para, a ver, vamos a ver aquí qué pone, para la tendinitis, se me está entrecortando la pantalla. Sí, vale, para la tendinitis es bueno hacerse un masaje con pistola, sí, por supuesto, por supuesto. Golpearíamos lo que es el vientre muscular. Entonces voy a hacer aquí una búsqueda de esa epicondilitis para mi compañera que me lo ha pedido, ¿no? Me voy a poner aquí epicondilitis y vais a ver cómo aparecen unas noticias aquí de codo de tenista. Esto para mi compañera de epicondilitis. Y luego también tenemos algo de pistola de masaje, que vamos a poner aquí, algo tan sencillo como pistola. Y te enseño cómo utilizarla. Yo trabajaría en el vientre muscular 3-5 minutos para bombearlo, luego haría los ejercicios y terminaría con eso, si te digo la verdad. ¿Dónde está el vale, no, perdonar, esto no está aquí. Esto está en nuestro canal de YouTube. Bueno, pues voy a sacártelo un segundito, ¿de acuerdo? Tenemos un vídeo en el que hablamos de cómo utilizar la pistola de masaje. Entonces eso te va a venir muy bien. Mira, las ondas de choque, esto te ayuda muchísimo a tratar todo lo que son las tendinitis. También la ecoguiada te puede venir muy bien. Con las ondas de choque lo que hacemos es percutir en el propio tendón y es una auténtica maravilla. Aquí estamos tratando un problema de Aquiles, pero también se puede hacer en el hombro y viene muy bien. Te voy a buscar lo de la pistola para que tengáis, bueno, pues cómo utilizar una pistola en una tendinitis, masaje. Vale, esta me parece que... Te voy a poner aquí un título que te va a venir bien para saber bien lo que es una pistola y cómo de alguna manera empezar a utilizarlo, ¿de acuerdo? Venga, te pego este enlace aquí para todo el mundo que quiera trabajar con pistola de masaje. Y chicos, y poco más, hoy me despido, tenemos que cortar ya el directo. Espero que te haya gustado. Por favor, si has llegado hasta aquí, déjanos un like, suscríbete, recomienda este pedazo de directo que hemos hecho con mucho cariño y mucho gusto. Y como siempre os decimos a todos, hasta la curación y más allá. Besitos, besitos, adiós, adiós.